Hola, muy buenos días, tengan todos ustedes. Es un placer estar con ustedes. Mi nombre es Víctor Javier. Soy neurótico y un neurótico feliz hasta el día de hoy, ¿verdad? Porque vivimos en una derrota continua en muchos aspectos de nuestra vida. Pero hoy estaba tan contento que temprano me salí al patio porque hacía mucho calor en mi cuarto. Y le dije a la gordita, a la perrita, a la gordita, le dije, vámonos, vamos allá afuera porque allá afuera está más fresco. Y la saqué allá afuera, me puse unos audífonos y luego escuché música. Estaba escuchando música ahí y agarré a la gordita y empezamos a bailar juntos ahí, en el patio, ¿no? A las 2 de la mañana. Dicen, qué loco. Bueno, pues esas locuras me gustan. Este, mm, Hoy vamos a ver San Juan. San Juan que nos tiene preparadas algunas cosas muy interesantes para nuestra vida espiritual. Nuestra lectora oficial el día de hoy es la compañera Marla. Bienvenida, Marla. Muchas gracias. Buenos días, grupo. Buenos días, Víctor. Y bueno, la lectura de hoy va a ser San Juan 1:29 con el subtema que se llama El Cordero de Dios. Y dice así: El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo, y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. Bien, aquí vemos en este cuadro a Juan el Bautista, un hombre muy peculiar dentro de su época, vestido con cuero de camello y tenía el cabello largo y era barbado. Andaba en el desierto y comía chapulines y miel. Él nunca bebió vino ni se acercó a los muertos, porque tenía el voto nazareo. Él fue elegido por Dios desde el vientre de Elizabeth, su mamá, prima de María. Así que este Juan no conocía a Jesús como el Cristo. Él sabía que iba a llegar después de él un personaje que él mismo consideraba que no era digno de desatar la correa de su calzado. Sin embargo, Juan tuvo una controversia con Jesús cuando se encontró con él. Cuando Jesús le dijo, quiero ser bautizado. Y Juan le dijo, no, yo soy el que necesito ser bautizado por ti. Juan entendía que él necesitaba del Espíritu Santo. El Espíritu Santo andaba con él, pero, pero no estaba en él. Juan no había sido engendrado por el Espíritu.
Por lo tanto, el Espíritu no estaba con los profetas. El Espíritu se dejaba caer, o vaya, inspiraba a las personas en un momento, pero no estaban dentro de ellos. Para que el hombre pudiera tener el Espíritu de Dios dentro de ellos, primeramente tendría que haber el sacrificio del Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí vemos a Juan hablando con Jesús, diciéndole, no, yo necesito que tú me bautices con Espíritu. Pero Juan no entendía aún el proceso que tenía que pasar el Mesías. Había cosas que Juan no entendía, procesos que Juan no entendía, no le eran revelados. Pero lo que sí entendía es que él era la trompeta de Dios. Era un vocero venido de Dios antes de Jesús para prepararle el camino al Mesías con el bautismo del arrepentimiento. El arrepentimiento es un don que Dios da a la persona. Cuando la persona empieza a tener una relación con Dios, Dios redarguye su corazón y lo convence de pecado. Hay personas que pueden sentirse dolidas por causa de haber quebrantado la ley. Y quizás le tengan miedo al castigo o miedo a que se le descubra, pero eso no es el arrepentimiento. El arrepentimiento es una vergüenza profunda y un dolor profundo, que la persona no quiere vivir más una situación similar, nunca más. Y se aborrece a sí mismo por haber hecho mal en algún momento. El arrepentimiento es una acción profunda y sensible que solamente se puede obtener a través de escuchar la palabra de Dios hasta que nuestro corazón llegue a ser verdaderamente sensible. Si no nos arrepentimos, no podemos cambiar. Aunque entremos a un bautismo, seremos solamente personas remojadas, pero no obtendremos ni el perdón ni el Espíritu, porque no cumplimos con el primer requisito, arrepentimiento. Y arrepentimiento, pues, es cambiar de rumbo, cambiar de vida. Si iba para el norte, pues no, yo quiero ir para el sur. Entonces, es un cambio profundo de personalidad. Y por ahí se comienza. Entonces Juan estaba discutiendo con Jesús al respecto y Jesús le dijo, es necesario que se cumpla toda justicia. Y Juan entendió. Sí, el Bautista entendió y dijo, está bien, porque él entendía que Jesús no tenía pecado, pero no era el momento del bautismo para él en el Espíritu, porque no comprendía que tenía que vivir todo un vía crucis el Señor Jesús para que pudiera darse esta acción del Espíritu, para que el Espíritu Santo pudiera descender sobre las personas que creyeran en Cristo Jesús. Bueno, ignorante de esto, Juan sí entiende que hay que cumplir justicia. ¿Qué significa justicia de acuerdo a la palabra de Dios? Salmos 119,
172. Vayamos a Salmo 119, 172 y veamos qué significa justicia según la palabra. Es Salmo 119, ¿cierto? ¿Cierto? Ok, y 172. Muy bien. Es que se Ujú. corta un poquito a veces su voz. Así. Aquí la tengo. Dice, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Amén. Bueno, aquí dice, hablará mi lengua tus juicios, porque todos tus mandamientos son justicia. Entonces, ¿qué significa justicia según la palabra de Dios? Significa mandamiento. Cuando Jesús le dice a Juan, es necesario que se cumpla todo, toda justicia, se está refiriendo, es necesario que se cumpla todo mandamiento. O sea, Jesucristo estaba sujeto al Padre y el bautismo era un mandamiento. Cuando el ángel Gabriel llegó con María y le dijo que su hijo sería llamado Hijo de Dios, no dijo que era el Hijo de Dios, dijo que sería llamado Hijo de Dios, lo cual significa que María tenía un bebé que fue engendrado por el Espíritu, pero todavía no era hijo de Dios. ¿Por qué no era hijo de Dios? Porque no había sido confirmado. Él era Jesús, el hijo de José y María, pero no era, no era el hijo de Dios. Era el llamado a ser hijo de Dios. ¿Cuándo exactamente llegó a ser hijo de Dios? Cuando Dios lo confirmó. ¿Y cuándo lo confirmó? Cuando entró al agua, fue sumergido y cuando emergió del agua, Juan vio un vapor como paloma sobre la cabeza de Jesús. Era la señal que el Padre le había dado a Juan, que este era el Mesías. Por eso Juan da testimonio de Jesús. Sin embargo, la cosa no paró ahí, sino que se abrió el cielo y se oyó un estruendo y una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco, dice. ¿Se da cuenta? Ahí es confirmado Jesús como Hijo de Dios en el bautismo. Y es en el bautismo donde nosotros somos engendrados como hijos de Dios. Y Pablo lo dice en Romanos capítulo 6. Dice, ¿o no sabes? Dice, porque estamos dentro del camino de la gracia, perseveraremos en el pecado en ninguna manera. ¿O no sabes que todos aquellos que hemos sido bautizados, hemos muerto con Cristo y hemos resucitado con Cristo Jesús a una nueva vida?
La tumba acuática es la pila bautismal o el río donde ellos estaban bautizando. Por eso inmediatamente, después de eso, después del bautismo de Jesús, el Espíritu lo lleva al desierto, donde no come durante 40 días. No dice que no bebe, dice que no comió durante 40 días. Así que es muy posible que llevaba agua, pero no comió durante 40 días. Ahora, a los 40 días, el número 40 significa prueba. A los 40 días, Jesús tuvo hambre. Y así ahí es donde aparece el gobernante del mundo, Satanás. Y le dijo, bueno, si tú eres hijo de Dios, fíjese lo que le dijo. Antes no se le había aparecido. Aquí se le apareció y le dijo, si tú eres hijo de Dios, convierte esas piedras en pan y come. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fue lo que respondió Jesús. Luego, ¿qué hace? Lo lleva a un punto alto, porque Jerusalén estaba rodeada por un muro, pero había una parte más alta, y lo lleva a esa parte más alta. Y le dice, fíjese bien lo que le dice, si eres hijo de Dios, él quería comprobar que era el hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, aviéntate de aquí contra esas piedras, porque la escritura dice que no, que no permitirá, que no permitirá que su siervo tropiece con ninguna piedra y que mandará a sus ángeles para sostenerlo. Y Jesús le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Luego, el tercer punto, fueron tres. En la tercera ocasión, lo hace ver todos los reinos del mundo de esa época. Los asirios, los medos persas, los griegos, el pueblo de Israel, etcétera. Todos los gobiernos poderosos de ese momento. Y le dice, el enemigo de Dios, le dice a Jesús, todos estos reinos, a mí se me ha dado autoridad sobre ellos. Y yo puedo dar autoridad a quien yo quiera. Solo necesito que dobles tus rodillas ahí y me reconozcas. Y yo te daré todos esos reinos. Él entendía, el enemigo entendía que Jesús venía para gobernar, pero él era el gobernante y quería destruir a Jesús para que Jesús no lo destruyera a él. Entonces él le dijo, solamente al eterno tu Dios adorarás. Vete de aquí, Satanás. Y de esa manera, en estas tres preguntas, podemos ver dos preguntas que quería confirmar que era el Hijo de Dios. Si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios, porque antes del bautismo
no estaba el Espíritu de Dios dentro de Jesús. Había sido engendrado por el Espíritu, ¿sí? Pero no estaba el Espíritu de Dios dentro de Jesús. Necesitaba esa porción. Y en el bautismo lo recibió. Por eso en Hebreos, allá en el capítulo 4, versículo 5, o en el 5, versículo 4, no recuerdo bien, ahí en Hebreos, nos dice claramente, ¿a quién de los ángeles dijo Dios, jamás mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? A ningún ángel, porque Jesús no era un ángel. Jesús era una copia viviente del Dios Altísimo. Eran semejantes. Los ángeles no tienen semejanza humana, pero tanto Dios como Jesús tienen semejanza humana. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio era el Cristo y el Cristo era con Dios y el Cristo era Dios. Entonces Filipenses nos dice que debemos de tener la misma posición mental de Cristo Jesús, que siendo parecido a Dios, semejante a Dios, no se aferró a esa situación para usurpar el trono de Dios, sino que antes se humilló hasta lo máximo y se hizo humano y habitó entre nosotros. Por eso en Génesis podemos leer, he aquí el hombre como uno de nosotros. Allá en Génesis capítulo 3, versículo 21, 22. Dice, he aquí el hombre como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. ¿Con quién estaba hablando? ¿Con los ángeles? No. Estaba hablando con el verbo, con la palabra. El Padre estaba hablando con el Hijo. El Dios verdadero estaba hablando con su siervo, la palabra. Entonces, he aquí el hombre como uno de nosotros, así como tú y yo, conociendo el bien y el mal. Ahora, no hay que permitirle que llegue al árbol de la vida y coma ese fruto y viva para siempre. O sea, tenemos que cerrarle la puerta de la vida eterna al hombre. Podemos entender naturalmente que dice, dice la escritura en Isaías 9:6. Vamos a ver lo que nos dice la escritura en Isaías 9:6, que es una clave entre el antiguo y el nuevo pacto. Isaías 9:6. Dice así Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Amén. Dice, un niño nos es nacido y el principado sobre su hombro y será llamado, o sea, que él logrará ser y será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, esa es la profecía del nacimiento de Jesús.
como hombre, como ser humano, pero tenía que tener el sello del Padre para ser hijo de Dios, ser engendrado, y fue engendrado en el bautismo. En San Juan 1, 12, 13 leímos, a todos aquellos que creen en su nombre, se les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios, porque los hijos de Dios no son engendrados por una persona, no son engendrados por los dichos de un magnate, no son engendrados por cuestiones sanguíneas, no, los hijos de Dios son engendrados por el Espíritu. Y el apóstol Pedro, en, allá en Hechos 2:38, nos dice claramente, arrepiéntanse y bautícense en el nombre del Señor Jesucristo y recibirán el Espíritu, el perdón de pecados y el Espíritu de Dios, el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo es cuando nuestro espíritu humano se une al Espíritu de Dios. Bueno, es ahí donde ya tenemos una condición de hijos e hijas de Dios. Asimismo, Jesús, cuando fue bautizado, tuvo la condición de hijo de Dios. Y por eso tuvo que pasar por esa prueba, porque Adán no pudo pasar por la prueba. Fue vencido por Satanás, pero Jesucristo en esa primera prueba lo venció y lo dejó por un poco de tiempo, porque empezó a mover a toda su gente para que lo probaran de muchas maneras. Y él fue tentado en todo como nosotros. A diferencia de nosotros, él nunca quebrantó la ley de Dios. Por eso fue el Cordero sin mancha, porque no violentó, no quebró el mandamiento. Por eso fue apto para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la transgresión, que quitó la fuente de la muerte. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? ¿Dónde, dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya no hay victoria sobre la muerte. O sea, ya le quitó las llaves del Hades, o sea, del lugar de los muertos, las llaves del Hades a Satanás. Le quitó el reino de la muerte. Ahora Jesús tiene el reino de la vida y el reino de la muerte. Están en sus manos. Porque venció al enemigo. Pero ustedes se preguntarán, ¿pero por qué si lo venció aún sigue teniendo influencia en el mundo? Bueno, porque es un gobernante transitorio. Ustedes saben humanamente que cuando se hace una elección, pasan 150 días o 100 días o algo así antes de que el nuevo gabinete tome, tome la autoridad del país. Ya fueron derrotados. Hay un presidente nominal que tiene que hacer un gabinete, pero para esto tiene unos días, ¿verdad? Unos meses para ese gabinete, para poder después presentarlo y sacar al otro gabinete y sentarse a quien le corresponde sentarse en el sillón presidencial. Asimismo, Satanás, que está derrotado, él está en un gobierno transitorio. En cuanto se cumpla el tiempo determinado por Dios, Jesucristo tomará el trono en la tierra y gobernará a las naciones. Bueno,
Estamos hablando del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que traerá justicia a esta tierra. Continuamos. Perfecto. Bueno, la siguiente lectura dice así. El subtema son los primeros discípulos. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscan? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido significa maestro. ¿Dónde moras? Les dijo, vengan y vean. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y ahí termina esa lectura. Fíjense qué interesante el llamamiento que estos dos hombres tienen. Primero, escuchan, estaban atentos a lo que Juan decía. Y no fueron 4, 5 o 10 personas los que se acercaron a Jesús, sino los llamados por el Padre. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trajera. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan da testimonio de que Jesucristo es el Cordero, es el Mesías, es el Cristo. Una espléndida noticia que todos esperaban, pero no todos la comprendían. Estos dos personajes van tras de Jesús y van a su casa. ¿Qué conversaron en su casa? ¿Qué preguntas hicieron estos dos hombres para comprender el plan o el proyecto o para estar seguros de que este verdaderamente era el ungido de Dios? Ya que Mesías o ungido significa Mesías o Cristo, porque Cristo es en griego, ¿verdad? Mesías es en hebreo. Mesías o Cristo significa ungido, el ungido de Dios, el ungido por su espíritu, el Mesías. Así que ellos fueron para allá y platicaron con Jesús. Y contento, Andrés se regresó con su hermano Simón y diciéndole, hemos encontrado al Mesías. Entonces Simón va a verlo. Tú eres Simón, pero ya no serás Simón, sino Petra. Cefas, Petra en griego. Petra, piedra. Roca, Pedro. Entonces le dio un nuevo nombre porque había sido elegido. Y él y sus hermanos habían sido elegidos para cuando Jesús vuelve a pasar con Pedro, cuando está en la barca con su padre,
Ya habían pasado algunos meses, aproximadamente unos 6 meses, donde ellos estaban estudiando con Jesús. Y cuando llegó el tiempo de comenzar su ministerio y su instrucción con sus discípulos y escogerlos, entonces pasó por la barca donde estaba Simón Pedro y su hermano. Y ambos dejaron todo y se fueron. No fue de la noche a la mañana. Ellos entendían que en cualquier momento iba a pasar el Mesías y tenían que irse con él, porque ya eran discípulos de Cristo. Lo mismo pasó con Mateo, el cobrador de impuestos. Cuando llega Jesús, él deja todo y sigue a Jesús. ¿Pero acaso fueron irresponsables y dejaron todo ahí? No, él era un cobrador de impuestos, pero están bajo su mando había otros cobradores de impuestos. Y de seguro ya se había planteado, se había hablado de que necesitaba un sustituto cuando viniera el tiempo, y el tiempo había llegado. A veces cuando leemos las escrituras, hablamos de la espontaneidad, de decir, bueno, ok, ya me voy. No, hay un proceso de conversación, de diálogo, de entendimiento sobre los valores del reino de Dios. Y luego viene la decisión de ellos que deciden seguir a Jesús. Tiene que haber un aprendizaje primero. El llamamiento de Eliseo, por ejemplo, el profeta Eliseo, cuando Elías tenía que ser quitado de su puesto en ese lugar y fue traspuesto a otra parte de la tierra donde hizo su trabajo, pero Eliseo se quedó ahí. Pero cuando Elías pasó, cerca de él estaba sentado, ¿no? Y pasó con ese manto sobre él y le llegó el aire del manto. Entonces él se levantó y siguió a Elías y le dijo, Elías, yo quiero, yo quiero la doble porción del espíritu que tú posees. Y le dijo Elías, bueno, si estás conmigo cuando yo sea traspuesto, entonces lo tendrás. Entonces Eliseo va rápidamente a su casa porque había comprado 7 bueyes porque él tenía los planes de sembrar, pero fue a su casa. ¿Cuánto duró en su casa? Para matar a esos 7 bueyes, para invitar a toda su familia. O sea, vendió las posesiones y mató los bueyes, hizo una gran fiesta. Y después de esa gran fiesta donde se despidió de todos, Eliseo dejándolo todo se fue tras Elías. Nos damos cuenta, naturalmente, que ser discípulos de Dios no es solamente llegar y decir yo le sigo al Señor Jesús y dejo todo y ya voy. No, significa que cuando Él me dice, ven, sígueme, yo tengo que arreglar mis cosas para seguir a Cristo. No es solamente, ok, ya, no, tengo que arreglar mis cosas para seguir a Cristo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Ok, vamos a seguir a Cristo, oiremos su voz, porque los que estemos muertos resucitaremos, pero los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojo, explica Pablo. Seguiremos a Jesús, pero ¿acaso fue espontáneo? No, sino que fuimos entrenados para tener una comprensión de la escritura, una comprensión del reino,
una comprensión de quién es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, quiénes son, cuál es su función, cuál es la función de los ángeles, cuál es la función del reino de Dios y qué es lo que Dios quiere con nosotros y cómo nosotros podemos entregarnos a Él. De todo este proceso tenemos que tener entendimiento para poder compartirle una verdad a las personas que están ahí escritas en la palabra del Señor, pero no cualquiera puede descubrirlas. Solo aquellos que son elegidos por Dios, porque el Espíritu decodifica la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo la que decodifica la palabra de Dios, o sea, le quita el velo a la palabra. Así que nos regala los misterios, porque el Espíritu de Dios que está en nosotros estudia aún lo profundo de Dios, dice el apóstol Pablo, ¿no? Pues bien, Juan dio testimonio de que Jesucristo era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y gracias a su testimonio fueron llamados dos hombres y posteriormente Simón, que después su nombre fue Cefas o Pedro. Andrés y Pedro, dos hermanos, dos pescadores, que acordando que iban a dejar todo por la causa de Cristo, llegado el momento, abandonaron todo, aún a su propio Padre. Por eso, Pedro un día le dice a Jesús, bueno, y los que hemos abandonado, padre, mujeres, hijos, casas, por tu causa, ¿qué ganaremos? O sea, ¿cuánto va a ser nuestro salario? Dijo el apóstol Pedro, ¿no? Y Jesús le dijo, tendrán 100 veces más de lo que han perdido. Si perdiste padres, tendrás 100 padres. Madres o hijos, tendrás 100 veces más. Casas, 100 veces más. Y 100 veces más es mucho más que eso. Es una vida eterna en la presencia de Dios. Y eso vale más que un hijo, que una madre y que un padre. Cuando tenemos solamente la dependencia de Dios. Continuemos. Muy bien. El siguiente subtema dice, Jesús llama a Felipe y a Natanael. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre.
Amén. Bien, aquí vemos a Felipe y vemos a Natanael. Ellos tuvieron que caminar hacia Nazaret, José de Nazaret, hacia Nazaret. Digamos que fueran unos 3 o 5 kilómetros. Cuando llegan ahí con Jesús, y Jesús expresa esto, he aquí un verdadero israelita, en el cual no hay engaño. Él se queda asombrado. Natanael se queda asombrado. ¿De dónde me conoces? Para que hables de eso de mí, ¿de dónde me conoces? Y Jesús le dice, te vi. Cuando Felipe, antes de que Felipe llegara, yo te vi debajo de la higuera. Y eso simplemente derrotó a Natanael y dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Señor, ¿no? El enviado del Dios Altísimo. Si por lo que te dije solamente te vi, ¿crees? O sea, la expresión fue de Natanael una derrota completa y una fe activa en la presencia de Jesús. Y eso implicaba que el Padre le había revelado a Natanael que él era el Mesías. Y luego Jesús les habla de un privilegio. Desde hoy en adelante verán los cielos abiertos y verán cómo los ángeles bajan y suben para servir. Qué cosa más placentera. Qué cosa tan asombrosa. Ya había sucedido con Jacob cuando estaba huyendo de su hermano Esaú, cuando estuvo platicando con el ángel, discutiendo cuestiones que quizás Jacob no entendía. Toda la noche se la pasó hablando con Dios. Y al final, cuando se despide, le dice, no, no te voy a dejar ir hasta que me bendigas. Y cambió su nombre de Jacob a Israel, el victorioso. ¿Por qué? El victorioso. Porque has discutido con Dios y has ganado, le dijo. O sea, has hablado conmigo, me has preguntado muchas cosas y al final has ganado. No era un sentido de perder o ganar que nosotros podíamos entender, no. Era en una conversación. Se había enriquecido con la conversación de Dios. Dice, has ganado. Por eso ya no será tu nombre Jacob, que significaba impostor, sino que tu nombre será Israel, el vencedor. Le había cambiado el nombre. Lo mismo que hizo Jesús con Pedro. Tú eres Simón y serás llamado Petros, ¿verdad? Y luego también le había cambiado el nombre, como también hay una promesa en Apocalipsis, que una vez que nosotros resucitemos, a todos se nos va a dar una especie de piedrecita.
en la cual está nuestro nombre, dice. El nombre que Dios tiene designado para cada uno de sus hijos. Así que si te llamas María, no sé cómo Dios te va a poner, pero va a ser en base a tu desarrollo espiritual, porque así es Él. En base a una cualidad que sobresalta en ti, te va a poner un nombre. Así como le dijo a Jacob, ya no será tu nombre usurpador, sino será tu nombre vencedor, porque has luchado con Dios y has vencido. Así que tenemos ricas promesas para el futuro y cada promesa es una profecía que solamente se va a cumplir si nosotros entramos con fe en la obediencia al Dios del amor. Pues bueno, vamos a dejar hasta aquí nuestra conversación de hoy para pasar al siguiente punto. ¿Está bien, Marla? Excelente. Pasemos a la siguiente sección. Bueno, entonces aquí vamos a apagar la grabadora, a cerrar la grabadora, para que ustedes puedan tener la libertad de hablar de este tema, del Mesías, o bien de cualquier otro que usted tenga, o de algún asunto personal que usted tenga, o si quiere preguntar algo, puede hacerlo con entera libertad.